la pantalla es la esclavitud. Y justo hoy es el Día del Padre. Yo me pregunto si es una coincidencia, creo que no. Vamos a ver después también qué relación hay entre la esclavitud y la tarea de un padre. Éxodo, capítulo 21. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 al 11. Leo para ustedes la palabra inspirada de Dios. Estas son las leyes que les propondrás. Y si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hasta aquí en la lectura de la palabra inspirada del Señor. ¿Qué es lo que viene a su mente, hermano y amigo, cuando piensa en la esclavitud? Posiblemente la idea que tenemos de la esclavitud está alimentada por aquello que hemos aprendido en la escuela, ¿verdad? O en el colegio, acerca de el colonialismo en América, los esclavos, muchos que eran traídos, ¿verdad? De África, principalmente gente de raza negra o aquellos pueblos indígenas que eran sometidos y tratados como esclavos. Y ese tipo de esclavitud tan terrible, tan repugnante, claramente es el argumento que utilizan aquellos que son detractores de la fe cristiana y quieren poner en ridículo a los cristianos cuando utilizan la Biblia como su base de fe y de práctica, porque según ellos la Biblia entonces habla de la esclavitud y acepta la esclavitud, como lo vemos en este pasaje. Entonces utilizan ese argumento para rechazar toda la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que pasa cuando alguien no estudia la palabra de Dios y no cuenta con el entendimiento apropiado de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Si nosotros miramos la esclavitud y la leemos en las Escrituras con los lentes de nuestra sociedad occidental, inevitablemente vamos a malinterpretar lo que era la esclavitud para la sociedad hebrea. Vamos a caer
en un serio problema, porque estamos hablando de un mismo término, que es esclavitud, de una misma palabra, pero con significados muy distintos. La esclavitud, si uno lo busca en un diccionario, en nuestro entendimiento general, es la privación de la libertad, la propiedad de una persona por otra y la explotación de su trabajo. Pero cuando pensamos en esa definición, eso nos suena casi que a una trata de personas. Pensamos en este mundo, tristemente, hay muchas personas que sufren eso, ¿verdad? Que son esclavizadas. Ahí calza ese concepto. Tienen un dueño que quizás los utilizan para pedir en la calle, luego los recogen, si no juntan dinero los golpean, o mujeres que son prostituidas. Si lo vemos desde esa perspectiva, la Biblia también condena severamente ese tipo de esclavitud que tiene que ver con una persona apoderándose de otra. En el mismo pasaje, si vemos en el versículo 16, dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Es decir, desde esta perspectiva, el apoderarse de una persona o capturarlo para venderlo, como hacían con los esclavos africanos que los traían, ¿verdad? Y los comerciantes los vendían a los que los explotaban aquí. Eso en la Escritura estaba castigado con pena de muerte. Entonces, ese tipo de esclavitud era claramente rechazada en la palabra de Dios, como lo vemos. Y en el Nuevo Testamento también se vuelve a reafirmar eso, porque cuando aparece la lista, esa larga lista de pecadores para los cuales la ley fue dada, dice la ley no fue dada para los justos, la ley fue dada ¿para quién? Para los pecadores. Y en esa lista aparecen secuestradores. Ya estamos en el Nuevo Testamento, pero también otros términos que se nos pueden ser confundidos. Cuando pensamos en un secuestro hoy, pensamos en alguien en un banco, quizás, ¿verdad? Que tiene a alguien secuestrado para pedir un rescate, o alguien que se lo lleva un grupo terrorista para pedir un rescate. En el Nuevo Testamento, alguien cuando era secuestrado era porque lo iban a esclavizar, en el sentido de apoderarse de él, de venderlo o de manipularlo para sacar provecho para sus amos. ¿Recordarán ustedes aquella muchacha que estaba endemoniada y el apóstol Pablo se cansó de todo lo que le hablaba mientras iban en el camino y el espíritu inmundo salió de ella, pero dice que ya no daba más dinero a sus amos? O sea que esa era una muchacha que había sido secuestrada y estaba siendo utilizada por esos hombres y ese mal espíritu para poder obtener dinero para sus amos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ese tipo de esclavitud claramente está condenado en las Escrituras. Si lo vemos desde la perspectiva de la esclavitud hebrea, debemos entonces conocer cómo era, porque hay muchas diferencias con lo que nosotros entendemos de un esclavo. Y creo que es importante también que lo digamos, que aún todo tipo de esclavitud, desde la perspectiva bíblica, puede ser visto malo, y fueron principalmente los cristianos los que trabajaron en nuestra sociedad contemporánea o moderna, podemos decir, en sociedad moderna, para que la esclavitud sea erradicada de lo que se conoce como sociedades democráticas. Pero es importante también entender en qué parte del libro estamos, en el libro de Éxodo. Si tenemos un bosquejo ampliado, debemos pensar de que estamos en una parte del libro conocida como
el pacto en el Sinaí. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 es donde se desarrollan estos eventos. El pueblo está en el Sinaí. En el capítulo 19 el pueblo era llamado para prepararse para recibir la ley de Dios. Y hablamos la vez pasada de todas esas maravillosas manifestaciones de poder con relámpagos, con truenos, con bocina. Dios estaba diciéndole al pueblo por medio de todas esas grandes manifestaciones sobrenaturales que Él es poderoso, que Él debe ser temido, que Él es santo. Luego entonces, en el capítulo 20 tuvimos los 10 mandamientos. Inmediatamente, los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Inmediatamente después de eso, en el sermón pasado, meditamos acerca de ese evento donde el pueblo se siente abrumado por oír la voz de Dios, por el temor que siente, y aunque son llamados por Dios para ir para recibir todas las demás leyes, ellos se dan cuenta de que si van a ser consumidos, y entonces ruegan por un mediador. Y ese mediador, como meditamos, iba a ser Moisés, quien iba a recibir directamente de Dios los mandamientos para luego transmitírselo al pueblo. Entonces es Moisés el que sube al monte para recibir las leyes. Entonces hasta ese punto llegamos en el sermón pasado. En este sermón vamos a ver esa primera grupo de leyes que son las leyes de los esclavos. Luego vamos a ver leyes sobre el homicidio, leyes sobre heridas corporales, leyes sobre daños a la propiedad, leyes sobre las responsabilidades sociales, leyes sobre la justicia y la misericordia y leyes sabáticas. Eso nos da hasta el capítulo 23. En el capítulo 24 Moisés baja del monte y habla estas cosas con los hebreos que se disponen a cumplir del pacto. Esa es la ratificación del pacto. Y a partir del capítulo 24, versículo 18, se ve que Moisés sube por 40 días y 40 noches al monte para recibir otro grupo de leyes. Es en el capítulo 32 que baja y acontece lo que habíamos mencionado de esa idolatría por el becerro de oro que los hebreos le pidieron a Aarón que le hiciesen dioses que querían volver a Egipto. Bueno, entonces, en ese acto de justicia, podemos decir, de Dios, cuando se quiebran esas tablas de la ley, Dios trae juicio sobre el pueblo, pero también Dios promete darle nuevamente tablas de la ley a Moisés. Entonces sube por otros 40 días y 40 noches más y con ayuno para recibir las tablas y vuelve a bajar. Esto es en el capítulo 34. Entonces, este panorama amplio creo que nos ayuda a entender en qué parte del libro de Éxodo estamos ubicados. Estamos ubicados inmediatamente después de la ley moral de Dios y van a empezar ahora una serie de leyes, muchas de las cuales son leyes de culto, leyes civiles o judiciales y leyes ceremoniales o de culto, civiles o judiciales. Otra aclaración importante que debemos hacer aquí. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios universal, es decir, para toda persona en todos los tiempos y en todo lugar. Las otras leyes civiles o sociales, ceremoniales o de culto fueron leyes específicamente dadas para Israel. No podemos nosotros pretender aplicar hoy esas leyes. No estamos en una teocracia. Dios trató con Israel como su pueblo, nación, estado en un sentido terrenal, aunque también espiritual, pero hoy nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está compuesto por judíos y por gentiles. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, compone
el Israel espiritual, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Entonces hoy nosotros no podemos aplicar esas leyes. A diferencia de los 10 mandamientos, las leyes civiles y ceremoniales o de culto son específicamente para Israel. Sin embargo, podemos nosotros ver que esas leyes, como toda la palabra inspirada de Dios, tienen para nosotros enseñanzas valiosas. Porque si no, podríamos decir, pastor, estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué vamos a leer las leyes de los esclavos y leyes de la violencia? Si eso no es para nosotros, eso era para Israel. Bueno, nuestra confesión de fe lo dice de una manera bastante útil. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó el pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie, sino solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Entonces, de esas leyes tomamos principios de equidad, dice la confesión, lo que debe entenderse como principios morales o éticos universales que podemos aplicar a nuestra vida o a nuestra sociedad. Un ejemplo de esto, ¿recuerdan el sermón pasado? En el sermón pasado, el pasaje que leímos, había unas leyes acerca de cómo debía ser el altar. En el capítulo 20, versículo 24, dice: altar de tierra harás para mí. Hay una especificación de cómo debe ser el altar. Si leemos más adelante, dice que también se podía hacer altar de piedra, pero esa piedra no debía ser cortada de cantería. Nosotros leímos eso y en el sermón pasado sacamos aplicaciones para nuestra adoración a Dios. Ahora, nosotros no tenemos un altar de tierra ni un altar de piedra. Esa era la instrucción específica para ese pueblo. Pero nosotros entendemos cómo Dios pide ser adorado, que Él es el que determina los elementos de la adoración y que nosotros no debemos poner gloria humana en la adoración, sino adorar con sencillez conforme a lo que Él ha establecido. Entonces, ese tipo de ley, ¿qué era? ¿Una ley civil o una ley de culto? Una ley de culto, ¿verdad? Porque tenía que ver con la adoración. Pero ahora vamos a ver una ley sobre los esclavos. Entonces, puntualmente esto no tiene que ver con la adoración o el culto que se daba a Dios, sino con las normas sociales. Entonces podemos tener estas categorías en las leyes como leyes civiles, leyes penales o leyes morales o leyes de culto. Lo moral es para todos. Incluso permanece debajo de todas las otras leyes como su base. Lo civil era para la sociedad de Israel, pero sacamos principios morales. Lo del culto era para Israel, lo ceremonial era para Israel, pero sacamos principios morales que son aplicables también para nosotros. Estas son leyes que tienen que ver con siervos o esclavos, y para los israelitas esto era algo sumamente significativo, pues ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios los había liberado. Entonces, la finalidad de estos códigos sociales era regular la vida en sociedad cuando los israelitas llegaran a la tierra prometida. Recuerden que están en el Sinaí y luego van a estar mucho tiempo en el desierto. ¿Había esclavos entre ellos? Todavía no había esclavos. Más bien ellos eran los esclavos que habían sido
libertados. Pero esta ley ya la da el Señor pensando en el Israel que llega a la tierra prometida y que va a conformar una sociedad, una nación, y entonces necesitaban tener en claro cómo actuar. Una pregunta que alguien puede hacerse es la siguiente: ¿de dónde salieron los esclavos de Israel? ¿Eran también israelitas los esclavos que tenían en Israel? Es decir, ¿se esclavizaban entre ellos o eran extranjeros? Son preguntas que debemos hacernos para entender un texto como este. La realidad es que hubo múltiples formas en las que los israelitas tuvieron esclavos. Por ejemplo, ellos tuvieron esclavos por conquistas militares. ¿Saben que Dios decidió raer a esas naciones? Porque su pecado había llegado, ¿verdad?, hasta el límite, y Dios, al llevar a Israel allí, manifiesta como un acto de justicia que esas naciones sean eliminadas. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Aún en esas terribles matanzas y conquistas, Dios sigue siendo justo. Él es el creador, Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que pone los mandamientos y Él es el que puede traer juicio contra aquel que no los cumple. Dios decidió raer a esas naciones y utilizó a Israel como el instrumento. Entonces, hubo muchos de esas naciones que sus personas de esos grupos murieron. Pero en muchos casos hubo misericordia porque algunos fueron preservados. Es decir, fue un acto de misericordia de Dios que no todos murieron. En algunos casos se salvaban las mujeres o se salvaban los niños. Y entonces esos pasaban a formar parte del pueblo hebreo y pasaban a ser también los siervos. Los hebreos no solamente los tenían que tener, sino también proveer para ellos. En cierto sentido era como una especie de adopción, porque esas mujeres o esos niños que quedaban totalmente expuestos a la sociedad, digamos, todos los hombres murieron de un pueblo. ¿Qué hacían esas mujeres y esos niños? Iban a morir, no tendrían cómo comer, no tendrían cómo sobrevivir. Entonces eran tomados por esta nación conquistadora. Y en un sentido pasaban a ser sus siervos, pero en otro sentido era la manera de que pudieran conservar su vida. Y aún aunque nos suene espantoso pensar en esta idea, pero también había oportunidades en las cuales los esclavos eran comprados de comerciantes de otras naciones. Bueno, esto lo vemos en el ejemplo de José. Más bien José fue vendido a los comerciantes que lo llevaron a Egipto. Pero también pasaba que llegaban algunos comerciantes y podían ser comprados de otras naciones. Y en ese caso, muchas veces, el hecho de que un hebreo tuviera un esclavo era lo mejor que le podía pasar a ese esclavo. ¿Por qué? Porque no eran las mismas leyes y las mismas normas que como lo era para un extranjero. Como dijimos, muchas de las naciones, ser un esclavo era algo terrible, pero si era esclavo de un hebreo, había ciertos códigos que debían cumplirse. Otra manera en la que alguien podía ser esclavizado era por deuda o pobreza. Cuando llegaba ya a su extremo y no tenía nada con qué pagar sus deudas, entonces se vendían a sí mismos. Pero esto era algo, en un sentido, voluntario, como una manera de poder resurgir en la sociedad. Es decir, yo ya no tengo con qué pagar. ¿Qué pasa hoy en día? Alguien que cae en deuda y no tiene con qué pagar y todo. Y posiblemente, si no hay dinero de ningún lado, lo manden a prisión. Los israelitas no tenían prisiones. Entonces, la manera de pagar, ya sea por una deuda o por un delito o por algo en lo cual necesitara un resarcimiento, era con su propio trabajo. Y con su propio trabajo implicaba pasar a ser el siervo de alguien. Hay ciertos tipos de castigos
que llevaban a la esclavitud. Por ejemplo, si alguien robaba y no podía restituir lo robado, entonces era vendido para esa restitución. Tenía que trabajar como siervo, como esclavo, para pagar lo que había robado. En el caso de daños y perjuicios, también tenía que pasar a ser un siervo, un esclavo para pagar. Si no cumplía los contratos o si había multas judiciales, todo eso lo llevaba a ser un esclavo para pagar y cancelar todas sus deudas. Entonces, vemos que de cierto modo este sistema no impedía a aquel que había caído en ese estado de poder trabajar para solucionar su problema. ¿Qué es lo que pasa hoy en día muchas veces en las prisiones? La gente está ahí, no hace nada, genera un gasto aún más para la sociedad y muchas veces no pueden ni siquiera trabajar para tener los recursos para compensar el daño que han hecho. Y por otro lado, esta era una alternativa humanitaria porque era preferible a la prisión o a la muerte. En muchos casos era la pena de muerte lo que se aplicaba con los criminales. Podían ellos ser productivos y podían reinsertarse en la sociedad y había una protección familiar. Y la otra manera de que alguien fuese esclavo era que, siendo esclavo, su madre naciese en casa de los amos y entonces el hijo nacido también era esclavo. Bueno, a la luz de esto que hablamos, veamos lo que nos dice la palabra. Lo primero que se plantea aquí en estas leyes, versículo 1, sobre la esclavitud, en el versículo 2 se habla de un siervo hebreo. Este era un siervo hebreo. Es decir, si comprares siervo hebreo, ¿por qué se le compraba? Ya lo dijimos, porque la persona tenía que compensar algún daño en la sociedad, porque no tenía cómo pagar sus deudas, porque había robado y no tenía cómo compensar. Entonces está contemplado en la palabra, en la ley, está regulado. Aunque la ley de Dios no abolía la esclavitud, la regulaba de manera tal que protegía la dignidad humana y ofrecía una esperanza de liberación, contrastando significativamente la brutalidad de los otros sistemas de esclavitud. ¿Ven por qué le digo que es importante estudiar bien las Escrituras para poder argumentar y defender lo que ella dice? Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cómo era la esclavitud en Egipto? Ese era un sistema de esclavitud estatal masivo, eran forzados a trabajos de construcción inmensos, eran muchas veces maltratados físicamente, hasta se separaban a las familias. Las otras naciones también, Grecia, eran llamados esclavos sin derechos, herramientas parlantes le decían, son como herramientas que hablan, pero los veían como herramientas nada más. En Roma, en un sistema brutal, al punto tal de los gladiadores eran esclavos, tenían cierta fama, pero eran esclavos, trabajos forzados que muchas veces les costaban la vida. Pero notemos cómo es la ley de Dios en la esclavitud para los hebreos. El servicio tenía duración, máximo 6 años, prácticamente era un contrato. Empezaban y al 7º año eran libres. En otras naciones la esclavitud era de perpetuidad hasta que morían o hasta que los mataban porque ya no eran útiles. En el trato con el esclavo, en el sistema hebreo se prohibía el maltrato. No se podía maltratar al esclavo. Por ejemplo, si lo golpeaba y le sacaba un diente, entonces ya por ese diente el esclavo quedaba libre. Si lo hería, le lastimaba un ojo o alguna parte del cuerpo, por esa herida ya quedaba libre. En otros sistemas, la violencia era la manera de someterlos más y más. En cuanto a la liberación, el sistema hebreo que proponía esa liberación al 7º año
o en el año de jubileo, lo que estuviera primero. El año de jubileo era un año que se daba cada 50 años. Era un año donde todas las deudas se cancelaban por perdón. Digamos, usted tenía una deuda, ya no había más deuda. Usted tenía un esclavo, ya no tenía más esclavo. Pero no solamente eso, sino que cuando el esclavo se iba, tenía que darle provisiones. Vean, eso no es la esclavitud que entendemos. Tenía que darle de sus recursos, de su grano, de su vino. Muchos de ellos salían para formar ya su propio trabajo independiente. En cambio, en otras naciones raramente se les proveía de algo. También el sistema hebreo era un sistema que servía como refugio para los fugitivos. Muchas veces huían personas, huían de amos que los maltrataban o huían porque corrían peligro de muerte. Entonces, cuando un hebreo lo recibía a alguien como un esclavo, tenía contemplado en la ley que no lo iba a devolver a su amo anterior. ¿Por qué? Porque si lo devolvía, ¿qué pasaba? Iba a morir. Entonces protegía su vida. En cambio, la mayoría de los otros sistemas, la norma que tenían era devolverlo de donde eran para que le aplicaran la condena. Y en último lugar, en el sistema hebreo hay una protección de la unidad familiar. En cambio, en los otros sistemas, las familias eran disueltas. Vean, la esclavitud en el mundo hebreo era una realidad. ¿Recuerdan aquella mujer que habló con el profeta Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto? Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, era un hebreo. Y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervos. Este es el ejemplo. Un acreedor tenía que cobrar, el marido murió, pero la deuda sigue. No tenés con qué pagar. Tus hijos van a ser mis siervos, van a ser mis esclavos. Muy bien, ahora analicemos el primer caso que aparece aquí, que es del hebreo, el esclavo hebreo. 6 años te servirá, mas al 7º saldrá de balde. Ese año, el año sabático, era libertad. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 3, si entró solo, solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Ven? La Biblia preserva la unidad familiar. En las mismas condiciones que entró, sale. Si era soltero, salía soltero. Si era casado, y salía entonces casado. En el versículo 4 se plantea que el amo le podía dar una mujer. Eso se entiende generalmente. Aquel siervo hebreo estaba sirviendo allí como esclavo y entonces el amo tenía alguna sierva, posiblemente de naciones vecinas, y entonces le daba esa sierva como esposa. Entonces, la mujer que era dada pertenecía al amo, lo mismo que los hijos que nacían en la casa. Pero él, el siervo, era hebreo. Entonces, cuando llegaba el 7º año, él tenía la libertad de salir. Y si quería salir, podía salir, porque él era hebreo. Entonces alguien podría decir: pastor, qué raro suena esto. Es como si pareciera ser que va en contra del matrimonio, de que él salga y que la sierva se quede allí con sus hijos. Bueno, en realidad, esto más bien es una manera de proteger a esa mujer y a ese niño. Pensemos bien el caso. Posiblemente este esclavo había sido esclavo porque había tenido deudas o porque había cometido algún delito. Ese tiempo de servicio era ideal para que él pudiera restaurarse como persona. Y si tenía una esposa y tenía un hijo, para que fuera responsable de ellos. Pero si este hombre salía, ¿qué pasa si seguían los mismos malos caminos? Si no proveía para su hogar, si volvía a delinquir, iba a ser un problema para esa mujer y para esos hijos.
Entonces la ley hacía que esa mujer y esos hijos se quedaran con el amo. Y si este hombre verdaderamente había aprendido de todo ese tiempo de esclavitud, se iba a esforzar por conseguir los medios necesarios, por tener los recursos necesarios para luego volver a su amo y redimir a su esposa y a sus hijos, y así tener una familia con ellos de manera independiente en la sociedad. Pero también existía otra posibilidad, que era que ese siervo quisiera seguir sirviendo a su amo. Esto tiene que ver con que él ama a su señor, ama a su amo y a la vez ama a su familia y quiere junto con su familia servir a su señor. Esto es lo que dice el versículo 5. Si él dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces optaba por quedarse voluntariamente como siervo y de esa manera conservar esta relación también familiar. Y sabemos que de este modo iba a servirle permanentemente, lo cual implica hasta la muerte de su amo o hasta el año de jubileo. Si el amo moría, él y su familia eran libres. Si llegaba el año de jubileo, también iban a ser libres. Y en ese caso, con toda la familia. Pero si esto era lo que él optaba, tenía que hacerse una ceremonia. Y esta ceremonia implicaba ir frente a los jueces, era pública la ceremonia, y colocarse contra el poste de la puerta. Y debía tomar una lesna, un material punzante, y hacerle un agujero en la oreja, ¿verdad? Colocarle allí una especie de arete, con un piercing, que indicaba que ese siervo voluntariamente se había comprometido a servir a ese amo. Y eso liberaba al amo de la acusación de que no lo había liberado en el año sabático. Entonces, este siervo podía servir allí y todos sabían que era un servicio voluntario y por amor. Entonces, hermanos, estas leyes reflejan un equilibrio entre la protección de la libertad individual y el reconocimiento de las relaciones familiares y también las situaciones sociales de esa época. A diferencia de otras naciones y otras formas en las que se manejaba la esclavitud, aquí lo que vemos es un proceso legal transparente, donde se respeta una decisión voluntaria del individuo, donde se reconocen la complejidad de las relaciones familiares en el contexto de servidumbre, pero se dan oportunidades para que esa familia permanezca unida y donde también se establecen límites claros del tiempo de esclavitud. Casi que podríamos decir que en muchos casos en este mundo, hoy en día, hay personas que no se considerarían esclavos, pero quizás laboralmente o socialmente están en peores condiciones que los esclavos hebreos. Por eso digo, muchos esclavos, cuando eran comprados por un hebreo, podían realmente cantar victoria, porque era lo mejor que le podía pasar. Y muchas de esas naciones que fueron conquistadas, para aquellos que Dios les guardaba la vida, lo mejor que le podía pasar, en lugar de quedar a la libre, era poder estar en una familia hebrea. Unas breves aplicaciones que podemos sacar sobre esto. En algún punto pudiera tener una conexión entre los siervos de hoy o los trabajadores de hoy. Consideremos aquellos que quieren poder crecer y desarrollarse en esta sociedad. Quizás hay muchos que están en una condición de sometimiento. Debemos pensar que aún los esclavos en el sistema hebreo tenían una manera de poder crecer y salir adelante. Qué es triste pensar que hay muchos que son explotados en sus trabajos.
pero debe ser diferente de parte de los cristianos. Debemos tener misericordia de aquellos que están en esa situación adversa o de necesidad y ayudarles a crecer, a desarrollarse en esta sociedad. Podemos pensar en personas que están con deudas. Sí, es cierto. Tuvieron uno o varios pecados en su mala administración y por eso cayeron en esa condición. Debemos instruir a las personas de cómo andar ordenadamente, cómo proveer para sus familias, cómo deben cumplir los compromisos. Vamos a la segunda parte del texto. Desde el versículo 7 al versículo 11 se nos habla de otro caso. En este caso no es un hombre el que es comprado, sino es una hija vendida. Y lo que estamos viendo aquí es un caso de matrimonio. Cuando un padre quizás no tenía suficientes recursos para mantener a sus propios hijos y quería buscar un futuro para su hija, ustedes saben que los padres en la antigüedad de algún modo hacían el negocio del casamiento de sus hijos. Y entonces este padre vendía a su hija, aunque suena bastante feo como se dice, pero lo que hacía era arreglar un casamiento futuro con aquel que compraba a esta niña. Entonces, como niña iba a ser cuidada y crecía en esa casa de ese amo, iba a ser sierva de ese amo y finalmente iba a ser la esposa, generalmente la esposa del hijo de ese amo. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una ley de protección para esta hija. Incluso si el amo finalmente no quería tomarla como esposa para su hijo, no podía, de acuerdo a la ley, venderla como esclava a otra nación extranjera. Debía o bien casarse con el hijo de ese amo o ser regresada a su hogar. Y si se casaba con el hijo de ese amo, sabemos también que en ese entonces existía la poligamia, entonces había una norma, una condición que si el hijo de ese amo tenía otras esposas, no podía dejar de cumplir su responsabilidad para con ella. Debía proveer de alimento, de vestido y del deber conyugal. Entonces, el punto aquí, en este caso que vemos del versículo 7 al 11, es que hay una protección de parte de la ley de Dios para aquellos que están en esa situación de necesidad y por ende de esclavitud. Hermanos, este mundo es horrible. Ustedes lo saben. No es nada nuevo. Nada más miremos las noticias. Pero es terrible lo que pasa en estas sociedades. El tráfico de personas, el abuso de los niños, todos los mercados negros y turbios que hay con el manipular a la gente, con eso de la inmigración, de cruzar fronteras de manera ilegal. Hay tantas cosas tan terribles. A la luz de todos esos desastres de nuestra sociedad actual, puede ser que algunas personas miren con horror hacia atrás y digan, ¡ay, qué horrible la esclavitud que dice la Biblia! Realmente, si pensamos en la esclavitud como era regulada por Dios, más bien lo que estamos viendo es un montón de protección para ciertas personas de vulnerabilidad en una sociedad que ya está inundada por el pecado, porque el pecado está en el mundo y estaba también en las sociedades hebreas, pero de algún modo existía esto para poder proveer un poco de alivio para situaciones extremas. ¿Por qué existía la poligamia? Otra manera en la que se ataca la fe cristiana. No era el plan de Dios, no era el diseño divino, pero muchas mujeres, si no eran tomadas como esposas, iban a morir porque no iban a tener manera de sobrevivir. ¿Por qué
vemos en la Escritura ciertos tipos de relaciones que parecieran hoy no calzar. Bueno, quizás algunas sí. Hoy hablamos de divorcio. La Biblia permite el divorcio, pero ¿qué dice? ¿Por qué lo permite? No lo permite porque es el plan de Dios. Lo permite por la dureza del corazón. Entonces debemos ver, la esclavitud es una realidad, pero detrás de eso, en estas leyes, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Muchas cosas. Quisiera que consideremos tres. Lo primero es que Dios tiene cuidado de aquellos que están en necesidad. Dios tiene cuidado. No soluciona los problemas inmediatamente. Robó y ahora tiene una deuda y no la puede pagar. No cae dinero del cielo para solucionarle el problema. No, tiene un costo, tiene que pagar, tiene que ir y trabajar, tiene que ser un esclavo. Se llenó de deudas y no puede pagar. A la prisión, dice la sociedad actual. Podemos debatir si está bien o está mal. En esa sociedad había otro sistema. Sea siervo y restáurese para poder volver a ser libre. Pero Dios tiene misericordia de aquellos que están en necesidad. Abre una puerta, hay un camino de recuperación. Quizás alguien está padeciendo, puede ser que alguno padezca por los pecados propios o puede ser que nació en un hogar destruido y hay muchas circunstancias difíciles que tiene que enfrentar en las cuales quizás no tuvo gran participación. Pero Dios en su misericordia está proveyendo allí una manera de salir adelante. Debemos pensar que Dios está pensando en muchas personas en este mundo en situaciones muy adversas. Algunos maltratados, esclavizados, algunos que nacen en hogares que son terribles. Dios tiene misericordia. Y ese es un principio que sale detrás de estas leyes, para que también nosotros miremos con misericordia. Hay muchos que están en esa condición tan difícil, pero para estas personas no era una deshonra tener que servir. Quizás podría haber sido una vergüenza si alguien pasaba a ser esclavo porque no pudo administrar sus bienes. Quizás podría haber sido una vergüenza porque robó en la sociedad y tenía que pagar. Pero el hecho de servir no es algo que trae deshonra, porque es algo que nuestro mismo Señor nos enseñó a hacer. Aún en el Nuevo Testamento, la Escritura enseña a aquellos que estaban en esclavitud a servir a sus amos. Y vea cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. También les manda a los amos a que hagan lo que es justo y recto con los siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vea qué interesante, la Escritura no condena la esclavitud, pero la regula de esta manera. Esclavos, sirvan a sus amos terrenales como sirven a Cristo. Amos, traten a sus esclavos bien porque tienen un amo en los cielos. A tal punto que el apóstol Pablo le dice a aquellos que estaban en Corinto, ese no es el objetivo. Si eres cristiano, tu objetivo, tu desesperación no tiene que ser libre. Tu desesperación tiene que ser fiel a Dios en la condición en la que Dios te llamó. Si eres esclavo, sirve agradando al Señor. Recuerda que eres liberto del Señor. Y si eres libre, recuerda también que eres esclavo de Cristo. Por eso, hermanos, este pasaje que leemos, esta ley sobre los esclavos, tiene mucho para decirnos a nosotros. Hay mucho que podemos aprender, hay mucho que podemos meditar. Hay un cuadro maravilloso de la salvación aquí.
El mismo apóstol toma ese cuadro de la esclavitud para que consideremos la obra de salvación en nosotros. No solo de que Israel fue sacado de la esclavitud y llevado a la libertad, sino también de que ellos tenían leyes que regulaban la esclavitud que iban a experimentar en su sociedad, iban a tener esclavos. Debemos recordar, hermanos, que la peor esclavitud no es la física y terrenal, sino es la esclavitud espiritual. El Señor Jesús sabe eso y dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí sí preocúpese, porque necesita ser libertado de ese amo. Y dice Jesús, el esclavo no queda en casa para siempre. Claro, Jesús conocía muy bien que había un año sabático y había un año de jubileo. Dice, mas el hijo sí queda para siempre. Y atención ahí la conexión. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Eres esclavo? Pon tus ojos en el hijo. El hijo puede hacerte libre. El Hijo de Dios da libertad. Él pagó el rescate. ¿Has sido libertado del pecado? ¿Puedes decir con una limpia conciencia de que eres libre del pecado porque tu deuda fue pagada por Cristo? Porque Él te redimió. Él es el Redentor. Él es el que pagó el precio. Él es el que te da libertad. Así como sacó al pueblo hebreo de Egipto, puede sacar a muchas personas hoy que están esclavizados en sus pecados, en sus vicios, en sus acciones, en sus actitudes. Cristo tiene poder para liberar. Muchos están esclavizados en el mundo. Muchos están bajo las garras de Satanás. Y se te puede pasar así tu vida y no reaccionar ante el maravilloso amor mostrado por Dios que vino a liberar a los cautivos. Como aquel que rescata y liberta, también tiene derecho para que le sirvas. Jehová dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fueron libertados, sí. Ya no están más esclavizados de Faraón, de Egipto. El creyente ya no es más esclavo del mundo, de Satanás, no es más esclavo del pecado, pero no es para estar sentado y de brazos cruzados. Es para servir a un nuevo amo. Todos tienen un amo en este mundo. O están sirviendo a Satanás, al mundo, o al pecado como su amo, o están sirviendo a Cristo. Hemos sido rescatados para servir a Cristo. Y nuestro amo es un amo tan bueno, es un amo que tanto nos quiere, es un amo que tanto nos cuida, que provee para nosotros, que quiere lo mejor para nosotros, que nos muestra su voluntad, que no tiene crítica. Vea, uno pudiera criticar a los amos terrenales o a los jefes o a los patronos terrenales, pero servir en la casa de este amo es lo más maravilloso que hay, porque percibes que Él te ama y que cada oportunidad que te pide algo, que puedes hacer algo para Él, es un privilegio y quieres hacerlo porque recibes solo amor de Él, solo provisión, solo bondad. Nunca te maltrata, nunca quiere nada malo para ti, quiere tu bien. Entonces eres aquel siervo que va y levanta su mano ante los jueces y dice, viene el año sabático, pero yo quiero servir a este amo para siempre. Para siempre. Hagan el agujero aquí en mi oreja. Yo quiero servir a mi amo para siempre porque le amo y quiero estar con él. Jesús es nuestro ejemplo como un siervo. No solo Él tomó el lebrillo y el paño y lavó los pies de los discípulos, dándonos ejemplo para que nosotros también sirvamos.
En Filipenses dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte para liberarnos a nosotros de nuestro antiguo amo malvado. En el Salmo 40 se dice algo que luego es citado nuevamente en Hebreos 10, capítulo 5, en referencia a Jesucristo y su obra. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Un siervo voluntario. Jesús voluntariamente vino a morir. Yo pongo mi vida, dijo él. Él da su vida por sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el siervo con sus orejas horadadas. En Isaías 50 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. El siervo sufriente que escuchó la voz de su padre y vino a redimir su pueblo. Hermanos, la aplicación final en este sermón es el servicio. Si podemos comprender la esclavitud hebrea y las diferencias que hay, y por qué también podemos defender bíblicamente que eso no era malo en esa sociedad, aunque no era óptimo, no era malo, sino que Dios estaba regulando. Está bien, nos ayuda, podemos interactuar con otros, defender la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, todo eso es bueno. Pero si queremos tomarlo ya de una manera más personal, ¿qué me dice Dios a mí por esta ley social, civil? ¿Qué me está enseñando a mí? Debemos pensar que Dios nos ha hecho sus siervos y debemos vivir pensando en el servicio no como una carga, sino como un privilegio por amor. Con mucha facilidad podemos cansarnos de muchas cosas en nuestro diario vivir. Y no es extraño que a veces también nos cansemos de servir a Dios. Nos cansemos de hacer buenas obras. La Escritura dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Tenemos que perseverar. Tenemos que reafirmar y recordar que hemos sido liberados y que tenemos un buen amo, el cual es digno de servir. Muchas veces alguien puede pretender tener una buena estima delante de los demás como espiritual. Los fariseos y los escribas cambiaban sus vestimentas, ¿verdad? Ensanchaban sus flecos, las filacterias, hacían largas oraciones. Pero todo eso es exterior. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto y entregado a Él para servirle, no para el ojo, no sirviendo al ojo, dice la Escritura, sino sirviendo de corazón. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿sirves a Dios de corazón? ¿Sirves a Dios en las cosas que Dios te da para hacer con ese entendimiento de que Él es tu amo? ¿De que eres un esclavo? ¿De que no tienes que poner condiciones? ¿Que no tienes que poner excusas o demorar? ¿Con qué actitud lo haces? Porque hay muchas oportunidades de servir. Cuando oramos, estamos sirviendo a Dios. Cuando compartimos el Evangelio con alguien, estamos sirviendo a Dios. Cuando procuramos compartir la palabra, algún versículo con algún hermano, animarle, estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con actitud lo hacemos. Cuando hospedamos a alguien, recibimos a alguien en nuestra casa, lo haces. Porque hay muchos que tienen limitaciones, pero están sirviendo al Señor. Pero Dios sabe cuáles puertas abres delante de ti, las cuales rechazas, no porque estás sirviendo al Señor, sino porque quieres otras cosas. Quieres tus entretenimientos, quieres tus distracciones. Hermanos, ahora tenemos un mes, como compartía el hermano José Andrés en la introducción, con muchas oportunidades de servicio.
No queremos ser una iglesia que dependa de actividades y programas para servir. Muchas solo dependen de la actividad del programa para servir. Creemos que nos podemos servir sin tanta actividad y sin tanto programa, pero cuando esas cosas están, son oportunidades de servicio. Ahora viene una conferencia familiar, ahora vienen actividades con niños, vienen 12 personas a servir entre nosotros, que disponen de su tiempo, de su dinero para costear su viaje, que quieren estar aquí trabajando en el templo. Quizás usted tiene unas horitas, quizás puede llegar ahí con un pancito, quizás no puede participar en todo, pero dice, bueno, hay un campamento con niños, bueno, yo voy a becar un niño para que pueda ir al campamento. O yo puedo estar orando por eso, hermano, o yo puedo ir y puedo servir. Piense cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades, de qué manera puede incorporarse. Todo eso en el marco de la iglesia local. Vean qué importante es tener una iglesia local, tener pertenencia de la iglesia local, sentirse parte. Es la familia que Dios nos ha dado. Consideremos cuántas oportunidades hay para servir a Dios. Y podemos servir ciertamente en muchos lados o de manera independiente. Pero nuestra base de servicio es la iglesia donde nos congregamos. ¿Cómo sirves? ¿Qué haces en tu servicio? ¿Cuál es tu actitud? ¿Sirves por obligación? ¿Sirves porque te toca hacerlo? ¿Sirves por el qué dirán de los otros? ¿Sirves al ojo? ¿O sirves para agradar a Dios? Ojalá tu respuesta, mi respuesta, sincera en nuestros pensamientos y en nuestro corazón delante de Dios, sea la de ese siervo que quiere servir al Señor porque le ama y voluntariamente quiere quedarse en su casa porque tiene un amo bueno. Oremos. Tú eres perfecto, Dios. Tu ley es perfecta. El hombre en su soberbia y arrogancia puede levantar críticas contra tu ley, pero tu ley es perfecta. Tú diste una ley perfecta para Israel como sociedad y como nación. Y te damos gracias porque también nosotros podemos ser edificados por esos principios morales que salen de esas leyes que se cumplieron de manera específica en su tiempo. Pero también te damos gracias, Señor, porque vemos en tu palabra cómo el cuadro de la salvación es proyectado de una manera tan sublime, haciéndonos considerar las verdades más maravillosas de la Escritura para nuestro bien espiritual. Señor, los que aquí estamos en Cristo, somos siervos tuyos. Y queremos servirte por amor, queremos hacerlo con la actitud correcta, queremos dar de nuestro esfuerzo, y no para nuestra gloria, sino para que tú seas exaltado. Incrementa en nosotros, Señor, un fuego para amarte más, para servirte mejor. Quizás hay muchos aquí que todavía están en esclavitud. Oh Señor, toca sus corazones, dales libertad. Muéstrales a Cristo maravilloso, pagando el rescate en la cruz del Calvario. Sálvale, Señor.